buenas tardes, gracias por venir, por acompañarnos, gracias al GON por confiar en nosotros, a Rafael y a Carlos Alem también por acompañarnos. Y bueno, yo creo que ellos son los protagonistas y los que nos tienen que contar sobre Malasaña Chaití. Así que nada, gracias. Bueno, gracias por venir, todo eso. Hoy es un día para estar en el campo, en la playa, o sea que... Bueno, a ver, yo voy a contar un par de cosas porque el que tiene que hablar es el autor, que es el responsable de la historia. Es el plan que yo traía, contar un par de cosas. A ver, cuando yo publiqué la primera novela, el primer libro, yo escribía y quería publicar. Cuando publiqué, el primer libro que publiqué, me dijeron los editores, mis amigos que habían publicado antes que yo, iba a decir mayores, pero mayor que yo no hay casi nadie ya, fuera de los geriátricos, que decían, el primer libro es decisivo. De ese libro depende tu carrera, porque si el libro fracasa, claro, para animarte, ¿no? Y yo dije, bueno, cuando el primer libro salió y tuvo más o menos buena acogida, dije, vale, ya pasó la prueba. Cuando voy a sacar el segundo, esa misma gente me dijo, no, el decisivo es el segundo. Porque el primero te lo reciben bien, porque es la novedad, todo el mundo está dispuesto a perdonarte. Salió el segundo y fue bien, dije, venga, ya estoy liberado. Cuando salió el tercero me dijeron, el tercero, he llegado a la conclusión de que cada libro que sacas es peor que un parto. Porque claro, tú no sabes si el hijo te gusta o no te gusta, después de tanto tiempo dando vuelta con él. Entonces, supongo que a Rafael le pasará lo mismo ya, y como cada libro que sacas es un nuevo trance, le traje este regalo que es gentileza de, para que pase la presentación, que es gentileza de Welling, que me hizo muchísima gracia porque lo encontré en el avión y lo usé de marca página, y yo pensé que era una alegoría a la política de tu país, es que respira que ya se pasa, pero... Entonces, yo conozco a Rafael desde hace mucho tiempo, desde que los dos éramos calvos, pero no bebés, sino lo conozco de uno de los peores, o sea, donde peor los peores sitios para conocer gente es o en una comisaría estando detenido, o si tú estás detenido en otro policía o viceversa. Iba a decir una casa de putas, pero ni él ni yo frecuentamos eso, sobre todo por falta de dinero, o en un bar de poesía. Y yo a Rafael lo conozco desde hace unos 7 años, más o menos. Él formaba parte de la banda inefable que había en el Bukowski Club, pero aparte, aunque yo sé, y en este libro y en todos los libros se refleja, una pasión por la palabra, y por la palabra bien escrita, y por la palabra, no sé si bien medida, pero sí bien sentida y bien trabajada, aunque él, su poesía tenía mucho éxito. Creo que una vez casi como una chica que era ciega y sorda, con los poemas, pero yo veía que había narrativa, y cuando comencé a leer cosas de él, cuentos, historias, veía que había una facilidad narrativa, una vocación. El proceso es que mucha gente que escribe poesía, que es algo lo más difícil del mundo, dice, bueno, voy a escribir un cuentito, y ya que escribo un cuentito, escribo una novela. O sea, escribir una novela es más difícil que triunfar en el amor, mucho más difícil. Y lo digo yo que ya tengo unas cuantas publicadas y escritas. Escribir una novela es un riesgo muy grande, porque Juan Madrid me decía, ¿cuánto tardas en escribir una novela, Carlos? Juan, yo igual 3 meses, una mierda. ¿Cuándo se te ocurrió la idea? Bueno, hace 6, 7 años. ¿Cuándo se te ocurrió el otro personaje? Bueno, 2 años después. Llevas 8 años con esa novela, 5 es lo mínimo. Lo que tardas en escribirla no es lo que escribes aquí, es lo que pasa aquí. Y en ese sentido yo tuve la suerte de leer el primer original de Malasaña Chaití. Le dije, no me gusta el título. Él, con buen tino, se lo mantuvo. Y me gustó mucho, me sorprendió. Lo peor que te puede pasar cuando tienes amigos que escribes y empiezas a publicar es que publiquen una novela. Porque claro, si son gente que respetas, pero la novela te parece que es una porquería, tienes la obligación de decírselo. Con lo cual pierdes el amigo casi siempre. Si es un verdadero amigo, más allá del trato frecuente, a mí me ha pasado que tú pasas tras el cabreo, tratas de averiguar cómo pinchar las ruedas del coche o cómo prenderle fuego a la casa, y dices, oye, que me lo ha dicho de buena onda, se puede equivocar. En este caso, a mí la novela me encantó por un montón de cosas. Le dije una sola observación que me parecía, pero dije, haz lo que quieras. Y lo único que ha hecho en este tiempo la novela es mejorar lo que ya estaba bien. Voy a hablar de la novela un poco. Por un lado hay un personaje que es este barrio, que mucha gente utiliza las ciudades, los barrios como un reclamo, ¿no? Entonces dice, bueno, lo voy a poner en lavapiés porque así vende el lavapiés. Sin embargo,
bien hecho, que utiliza el barrio como fondo, como personaje, ya sea secundario o protagonista, se nota. Pasa con Vivir y morir en Lavapiés de José Ángel Barrueco, por ejemplo, que está hecho de fragmentos cortos, sin embargo Lavapiés respira. Pasa con ciertos libros. Y con este libro pasa que sin que Malasaña se imponga como un personaje que aplaste, sí que está muy presente, no solo por los escenarios. Realmente se podrá organizar una ruta, que eso es lo único que tendrás que cambiar la meca del libro por lo original. Sí, bueno. Sí, yo entiendo que las razones comerciales son, oye, la chaqueta ya está, ya cumplí. Quiero decir que ahí hay una ruta que todos conocemos posiblemente, aunque hay algún sitio que ya no está, que hay un homenaje que se mantiene, Sí, como sí, el lo bandido, mantuvo por eso, porque era un sitio mítico. el bandido doblemente armado que frecuentábamos todos, y que no era un sex shop, aunque os creáis, era una librería y cafetería que había en la calle Apodaca, con ese nombre, que es el de la novela de Soledad Puertolas. Aquí hay varios hallazgos. Por un lado, el trabajo de la palabra es riguroso, y es exacto, no es pretencioso. Hay una cosa que a mí como lector me repatea, que es cuando yo digo, a ver, leo una novela, digo, bueno, 60% de adjetivos, me sobran 40%. Aquí la adjetivación está en función del personaje de narración. Es un discurso en primera persona, que es de lo más difícil. Digan lo que digan la gente que da talleres, no hay nada más difícil que escribir en primera persona, porque quieras o no, te asomas un poco, pero también es un personaje. Y es el hallazgo de un personaje que realmente podía haber caído para cualquier lado que no fuera el correcto. Y sin embargo, este Domingo Papel, más allá de que todo el mundo le dirá que se parece a Rafael, no se parece a Rafael, yo ahí no voy a entrar. ¿Tú crees que se parece? No, y aparte, la ironía, pero es que realmente es un hallazgo. Es inevitable acudir a dos referencias. Una de Signatius, de La Conjura de los Necios, pero no como una copia, sino como una elaboración 2000era y diferente. Pero sí que es cierto que esa inadaptación social, entre comillas, la de Domingo no parte de un mesianismo, parte de que el tío liga poco. Y que aparte vive es como un anticuado al hablar, pero maravillosamente anacrónico. Entonces, el libro lo disfrutas, porque ese discurso o triunfa o fracasa, y aquí triunfa. Queda abierta la puerta para más aventuras de Domingo, lo cual me parece maravilloso porque son de esos personajes que lo tomas o no lo retomas, pero que la gente dice, oye, a ver si sale algo más. Hay otra referencia que a lo mejor es más tenue, pero para mí muy importante, la del detective delirante que tenía Eduardo Mendoza, cuando Eduardo Mendoza tenía esa potencia enorme narrativa. La novela es menos delirante en ese ritmo, no es un loco que esté en un manicomio, pero no deja de ser un tipo que cree que todo el mundo está loco, con lo cual probablemente esté él un poco loco. Su vocación de querer hacerse detective para conocer chicas es tan absurda que te parece coherente a lo largo de la novela. Para mí eso es uno de los hallazgos más importantes. La trama resulta creíble porque no nos pone una conspiración mundial, no nos pone este tipo de cosas que a veces está leyendo un libro con cierto placer y te sale que todos son agentes de la CIA o vampiros. O sea, está bien resuelto, está resuelto con realismo, con verosimilitud. Realismo a mí me parece que es una palabra que en ficción no debería usarse. ¿Es ficción o no es ficción? O sea, yo realmente que me lo he creído, lo he pasado mal en algún momento y me ha parecido... A ver, es un pavo muy tierno este personaje. Es una especie de psicópata, pero que no es peligroso. De momento ya veremos su evolución. Y que su perplejidad ante el mundo es maravillosa porque realmente te ayuda a ver de otra manera. Es ese mismo mundo que uno lo ve de una forma cotidiana y asume con naturalidad ciertas cosas. Sus relaciones laborales en la meca del libro son maravillosas y también te entiendes. Y bueno, y tiene también su... Ahí hay un puntín de algo que a mí ya en la primera lectura me sonaba un poco ya hubiera querido pillar algo así, Chuck Palahniuk, esta manía de los mails insultantes que tiene el tío, que obviamente es un artilugio imaginativo de Rafael que nunca ha practicado, pero que posiblemente le hubiera gustado practicar. O viceversa. Es una novela cercana en un aspecto positivo. Uno lo lee y se cree que este pavo, no este, sino el personaje, podría llevar a cabo esa investigación tan desastrosa y al mismo tiempo tan acertada, tan llegando al final a la verdad. Muchas veces vemos, yo que escribo novela negra, se dice, cuando analizas realmente te das cuenta de que
desde las partes eróticas hasta las partes de acción, son francamente inverosímiles. Lo que pasa es que, bueno, como han vendido 2 millones de ejemplares, te lo crees. Si alguien entra por esa puerta buscando un libro, no sabe dónde está y tiene 3 segundos para encontrarlo, o 10, o hay algún elemento que lo encuentre, un cartel enorme que diga aquí imbécil, o no lo encuentra. En cambio, aquí todo el desconcierto del detective para encontrar las cosas, no la lentitud, la dificultad que tiene, se ve respondida. Yo creo que él triunfa, entre comillas, hasta cierto punto, no contaremos el final, justamente por esa asocialidad que tiene, por esa perplejidad que tiene ante todo, y por esa especie de o sea, el tío, el pavo con el termo por todos lados, es como un personaje trasplantado y al mismo tiempo resulta natural y muy creíble. Es una novela ágil, que eso se agradece. Repito, cualquier párrafo que leyera, los diálogos están muy bien trabajados, incluso con respecto a la primera versión, que ya eran muy buenos. Yo soy como lector un fanático de los diálogos, como autor los mimo todo lo que puedo. Realmente los diálogos están muy, y aparte le has pegado un trabajo que ya de aquella vez que estaba muy bien. Realmente los diálogos son muy bien trabajados, que es algo que desde mi punto de vista de lector, como autor no puedo criticar a los demás. En la literatura en España se cuida muy poco, porque parece que la gente cree que el diálogo es para rellenar, y el diálogo es donde nosotros desaparecemos y el lector está ante lo que dicen los personajes. Digan la verdad o mientan, están actuando, es como ver una película. Entonces el diálogo para mí es importante, y es una novela a la que para mí no le sobra una palabra. Creo que incluso el tiempo que te tomaste para poder volver a revisarla ha hecho que lo que ya era bueno ahora sea excelente. O sea que no sé si será un bestseller, pero ojalá que lo fuera. Lo que pasa es que los bestsellers son porquerías, y esta es una excelente novela que incluso a gente del circuito de novela negra le puede encantar, le puede gustar. De hecho, a ver si podemos hacer que te inviten a la Semana Negra de Gijón, que no hay presupuesto ahora que gobierna a la derecha en Gijón, pero ya se lo mandaremos a la gente de la organización para a ver si estamos por ahí, nos pegamos una borrachera, tú con té y yo con lo que haya. Pero quiero decir que es una novela que, sin pretender ser negra en el sentido académico, es una novela negra cotidiana, actual. Y luego hay una cosa más. A mí me parece, siempre me ha fascinado, que si ves la figura del detective equipado, preparado, que ha tenido 22.000 peleas, eso estamos tan acostumbrados que nos lo tragamos. Es un héroe fácil de asimilar. Este es un héroe que no ha ganado una pelea en su vida, seguramente si le dan un arma se desmaya, como cualquiera de nosotros. Por eso es, y aunque es un antihéroe en muchos sentidos, en ciertos momentos es un héroe que podemos encontrarnos pues, por cualquier calle de este barrio con su termo de té y pensando cuál es el próximo mail insultante que le va a escribir una chica que cometió el horrible pecado de no acceder a sus requerimientos eróticos festivos. Algo que todos quisimos hacer más de una vez. Los dejo con Rafael y con esta excelente novela. Bueno, yo quería dar las gracias a la librería, muchas gracias. Ay, por cierto, a Editorial Algón, gracias. Y por supuesto a Carlos Salen, que tengo que decir, para los que no lo conozcáis, que me parece una gran persona y siempre me ha tratado muy bien, siempre he notado que me trata con mucho cariño, es recíproco. Tú dirías ahora, déjate de mariconadas. Sí, lo voy a decir aquí porque estás con familia, gente amiga. Claro. Pero sí es cierto, y que, no sé, cuando yo conocí a Carlos en el Bukowski, que es un bar donde se recitaba poesía, y supe que él escribía poesía y tal y cual, pues supuse que, bueno, que era el típico camarero que escribe poesía, pero que, bueno, escribe poesía como tanta gente escribe poesía, sin ningún tipo de interés más allá de pasar el rato o de ligar. Pero cuando leí su primer poema, que lo leí además en una especie de gacetilla que dejaban por ahí gratuitamente, el primer poema que leí tuyo, lo primero que leí tuyo en tu vida, fue el poema de Zidane de Dale un cabezazo. Y me pareció muy acertado, muy gracioso. Entonces luego ya me fui enterando de que escribía más. Luego un día leyó un fragmento de una novela suya que se llama El lado izquierdo del talento, que me pareció buenísima, estornillante, que es una escena en la que hay un tío y un calvo y hay unas moscas rondándole. Y me pareció que era buenísimo, y bueno, pues ya empecé a interesarme también más por lo que escribía. Entonces pues nada, te agradezco mucho la presentación, te agradezco mucho que te lo leyeras con tanto interés, porque el borrador se leyó, me estuvo aconsejando,
hay un par de cosas que yo consideré gracias a que él me aconsejó que a lo mejor podía ser mejor de otra manera, que es por ejemplo la introducción de una subtrama. Es un recurso que uso mucho en Los Simpsons, como ya conoceréis, que es que te están con una escena y luego se una otra. Bueno, pues hay una subtrama que la metí gracias a sus consejos, me pareció muy acertado. Bueno, Luego al final acababa no digas nunca cuentes el final, que de te lo una han determinada comprado. manera y ahora acaba de otra determinada manera, me parece que también más acertada, entonces pues también por eso estoy muy agradecido. Bueno, la novela, ¿de qué va la novela? En realidad el argumento sencillo sería decir que es un personaje que no le va muy bien en la vida, en el sentido de que no tiene reconocimiento social, no tiene un gran cargo porque, bueno, trabaja en... ¿Dónde está mi editora, Susana? ¿Se puede decir la casa del libro? La mesón del libro. decía. La mesón. La mesón del libro. Y entonces, pues... Bueno, lleva una vida como tanta gente lleva o llevamos aquí, que tenemos un sueldo normal y un sueldo normal en Madrid es, pues, no para derrochar, desde luego. Entonces, en el amor no le va muy bien, entonces él llega a la conclusión de que tiene que inventarse un personaje porque su propia personalidad no da más de sí. Entonces intenta buscarse un personaje más atractivo y se le ocurre hacerse pasar por detective. Él se inventa que ha sido, o sea, que es detective, pero que, claro, como es un rol así más o menos secreto, pues no puede ir diciéndolo por ahí. Entonces, cuando su exnovia en una fiesta, que él en principio no iba a ir, se entera de que él es detective, al principio no se lo cree, pero luego le escribe un mensaje y le dice: ah, pues si eres detective, yo tengo un caso que me ocurrió a mí con mi padre hace 10 años y me gustaría que investigaras sobre él, porque ahí quedan unas cosas un poco extrañas y pues ya que tengo un amigo detective, pues sería bueno que investigara. Entonces, claro, él se veía ahí atrapado porque ya no se puede comer sus propias palabras y dice: bueno, pues ya voy a investigar. Y entonces, según va investigando, pues va descubriendo cosas y ya se va metiendo más en investigación, tal y cual. Lo que ha dicho Carlos de los mails estos fulminantes a amigas suyas que no le hicieron caso, bueno, es una partícula del personaje que se toma la justicia por su mano y cuando no le va bien, pues no sabe asumir su propia frustración, entonces pues, le escribe mails insultantes a sus amigas y así es como él pues va relajándose un poco. Y otra cosa que a lo mejor la gente podría preguntar es cuánto del porcentaje, o sea, qué porcentaje de personaje hay en Domingo Papel de mí. No, yo no le he preguntado. Bueno, ya, pero yo creo que la gente podría decir: bueno, realmente tú eres así. La respuesta es... bueno, Ta, 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 ta. evidentemente hay cosas en el personaje que son mías, porque aunque no quisiera siempre pones algo de tu parte. Y no todas, pero sí hay una visión del mundo, por ejemplo. Yo siempre creo que tengo una visión de que hay muchas cosas que se dan por asumidas, que no nos hemos parado a pensar realmente lo que está ocurriendo. Y si te pararas a pensar lo que está sucediendo dirías: pero ¿esto qué es? Entonces esa visión del personaje así, como ha comentado Carlos, escéptica o de plantearse una realidad más allá de la cotidiana, sí pertenece al personaje. También creo que, así analizando a posteriori el libro, creo que en realidad el libro, más allá de... es una historia muy convencional bueno, en el sentido de que sí, es una historia en principio divertida. No parece que sea algo trascendente, no es esa la idea del libro. Pero sí es cierto que yo creo que es muy importante en la vida crearte tu propio personaje. No un personaje falso, sino... tú tienes que tener claro lo que eres y lo que quieres llegar a ser. Y siempre hay una distancia grande entre lo que eres y lo que quieres llegar a ser. Entonces, la vida debería ser ese camino a llegar a ser lo que quieres llegar a ser. Y ahí donde creo que juega un papel importante la vocación. ¿Qué es la vocación?, os preguntaréis. Pues yo creo que la vocación es algo así como una pasión perenne. O sea, una pasión que nunca vas a perder. Por ejemplo, Carlos es un buen ejemplo para mí como persona con vocación. Carlos lleva escribiendo toda su vida. Y a lo mejor hace 30 años, pues obviamente no tiene la repercusión que tiene ahora, que digamos que es una persona ya muy conocida a nivel mundial.
bueno, el mundial, no digas que no, porque sí. Que claro, él hace 30 años, pues diría, bueno, yo soy escritor. Y diría, bueno, sí, o 20 años. Pero no lo digo ni ahora. No lo dicen ahora, bueno, pero interiormente yo creo que Bueno, eso sí, claro. tú tienes la pulsión de escribir ya hace muchos años. No es algo que digas, bueno, voy a escribir ahora novelas, sino que es algo que ha ido contigo, te acompaña a lo largo de tu vida, por así decirlo. De los 10 años. Claro, exactamente. Y él hace 30 años no era más escritor que ahora, era exactamente el mismo escritor. O sea, era un tío que tiene la vocación de escribir. ¿Y por qué ahora es escritor y antes no lo era? No, lo era antes también. Entonces yo creo que el personaje es lo mismo. El personaje tiene una vocación ahí secreta que ni él mismo sabe, que es la vocación de ser detective. Él no ha estudiado nada de criminología, ni derecho, ni nada. Es un mindundi, pero tiene la vocación de ser detective. Entonces ve la oportunidad de investigar de una manera totalmente fuera de la norma, casera por así decir, y lo hace porque realmente tiene esa pulsión. Entonces yo creo que el libro también va de esa búsqueda de la vocación, que creo que es como el campamento base que uno tiene para ser feliz, porque a ti te pueden quitar cualquier cosa, te puede ir mal el trabajo, te puede ir mal el amor, te puede ir mal en general, pero si tú tienes tu vocación, eso no te lo va a quitar nadie. Si tú tienes la vocación de escribir, vamos, siempre vas a poder escribir, en las peores circunstancias siempre te puedes agarrar a eso. Este personaje pues siempre podrá investigar, pase lo que pase, siempre tiene ahí la posibilidad de hacerlo, aunque no tenga título, aunque no tenga facilidad para ello. Entonces yo creo que esa es la lectura que yo a posteriori hago, porque claro, uno tiene la intención, pero según va escribiendo va descubriendo realmente por qué está escribiendo esa novela. Y yo creo que eso es una de las pulsiones que a mí me movieron a escribir más en este tipo. Y bueno, pues no sé si queréis que os cuente algo de la novela, o si queréis que lea algo, si queréis que hacerme alguna pregunta. Sí, yo quiero que lea el primer párrafo, porque dice mucho. Bueno, si queréis os leo, bueno, el primer capítulo que es una página y media nada más, pequeño. Es que hay Tony Manero. Me encanta la dedicatoria, la memoria de Rafael Sarmentero, no sé qué. Sí, bueno, yo siempre, es mi patrón. Sí. Pero no es egolatría, es que uno escribe para perdurar también en el tiempo. Entonces, si yo hago esto también es porque me gustaría que me trascendiera de alguna manera. Bueno, no importa lo que hayas conseguido en la vida, tarde o temprano aparece la persona que juzga tu conquista como un fracaso. Esto yo lo había descubierto y sufrido tiempo atrás, pero Irene me lo ha recordado hace un momento. Tienes 38 años y no eres nadie. Otras veces, cuando ha querido atacarme, ha aludido a mi edad diciendo que ya tengo 40 años, pero ahora ha dicho 38, como si con esa precisión innecesaria buscara hacer más creíble la segunda parte de su frase. De las mujeres con las que he salido, Irene es la que más rendimiento le saca a sus comentarios. Es la que consigue hacerme más daño con menos palabras. El récord lo consiguió este verano. Le pregunté, ¿te parezco guapo? Y ella contestó, no. Yo tampoco la considero guapa, pero al menos tengo la amabilidad de no descerrajarle disparos de realidad cuando estamos en la cama. Una afirmación tan rotunda puede hacerte mella si la encajas en un momento en que te sientes especialmente vulnerable. Ella sabe reconocer esos momentos. Tengo 38 años y es posible que no sea nadie. No he hecho nada trascendente, no soy popular, carezco de grandes aspiraciones y mi sueldo no llega a los 1.000 euros mensuales. Pero no siento que haya fracasado. Quiero decir que con mi edad y con mi sueldo, vivir en el centro de Madrid, más que un fracaso, me parece una proeza. Me sucedió algo parecido cuando dejé la universidad. Mi padre montó en cólera y empezó a gritarme que era un perdedor. Solo se detuvo para retirarme la palabra. Así estuvo 2 años. Nunca comprendió que llegar a la conclusión de que no quiere seguir estudiando es también un modo de terminar los estudios. Y acabar algo, sea como sea, es siempre una victoria. Quiere decir que el personaje del padre, aunque no aparece mucho, también es muy curioso. O sea, tú llegas a darte cuenta de dónde viene Domingo con ese padre. Sí, te das. Con ese perro. Y sí, que la perra, ¿cómo es que llama la perra? La perra se llama Genoveva Gómez. Torre de Lucena.
Gómez de Tudela. De Tudela, Pérez sí. de Tudela. Pérez de Tudela, sí. Y la mencionan con el nombre y los dos apellidos de la familia, sí, es una familia muy peculiar. Bueno, no sé si queréis preguntarme algo. Si queréis preguntarme cosas de todo tipo de género, incluso comprometedoras, lo podéis hacer. ¿Quieres hablar de los personajes? ¿Cómo? ¿Quieres hablarnos de los personajes? De los personajes. Bueno, pues así los personajes principales son Domingo Papel, que es el detective. Está Irene, Narrador, además. el narrador. Está Irene, que es su exnovia, que la acaba de dejar. Y luego está su amiga íntima, que se llama Eva, que es quien él más o menos es como su contrapunto. Él pues le argumenta, la amiga le dice, hombre, esto no va a ser así, como que busca un poco contrapesar al protagonista. Y luego pues está, como ha dicho Carlos, el padre, que es un personaje, un person, que diría la jerga popular. Y bueno, no sé si hay algún personaje por ahí también secundario. Está una amiga de la novia del personaje, que es sordomuda y se expresa escribiendo. Y también está el tenista. Y está el tenista, que es parte de esa trama secundaria, donde es cuando el protagonista tenía 12 años, jugó una final de tenis contra este tío, y este pues le ganó y se tiró meses chuleando de que le había ganado y tal y cual. Entonces le tiene una especial inquina el personaje, que luego será eso de desentrama. Y la madre de Irene. Y la madre de Irene también es un personaje importante, que es tetrapléjica y bueno, está un poco de aquella manera. Pero también está todo el entorno laboral del que es muy divertido, porque para mí le da mucho aire el entorno laboral Sí, de él, de la y librería. sobre lo que él piensa de toda la gente con la que trabaja, que espero que no sea autobiográfico, sino que te habrían despedido. Pero es que está muy bien cómo se toma toda esa... Aparte, él trabaja en una librería, pero él es testarudo. Si el libro le parece una mierda, lo guarda en el almacén y como es un bestseller le obligan a traerlo. Y es una cosa como que marca su carácter, ¿no? Rafael, en la novela anterior había un diálogo fallido, un diálogo complejo. Pero esa para entrar en una novela otro diálogo de otra manera, porque al final es el diálogo del protagonista con su exnovia que quiere articular gracias a inventarse como personaje. ¿Es una pauta o una coincidencia? Ese enfoque del diálogo entre personajes. Bueno, es que la anterior novela era todo diálogo, porque como era un chat, pues era habla uno, habla otro, habla uno, habla otro. Esta novela tiene también parte narrativa. Lo que pasa que yo soy un fan de los diálogos, como también dice Carlos, porque me gusta mucho la narrativa cinematográfica en la que, salvo voces en off, suele ser un narrador objetivo que está ahí y ve lo que pasa, pero bueno, te cuenta las cosas como se dicen, no sabe mucho más allá. En este caso sí, porque el propio protagonista es narrador, pero el diálogo a mí me parece muy importante. Hombre, hay muchas novelas que están muy bien y no tienen prácticamente diálogo, pero a mí me gusta. O sea, si puedo elegir, me gusta. ¿Por qué Malasaña? A ver, ¿por qué Malasaña? Yo creo que primero porque me gusta mucho este barrio. Creo que tiene mucha personalidad y creo que ni siquiera los hipsters han podido cargárselo. Y también creo que tiene un nombre muy literario. Malasaña suena bestialmente bien. Y bueno, voy a contar una curiosidad aquí que no salga de estas cuatro paredes. La novela en principio se me ocurrió como un cómic, que yo no sé dibujar ni nada, pero se me ocurrió para que lo dibujara otra persona hace pues, unos años ya. Y pensé, el primer nombre que me vino a la cabeza fue Malasaña Frappé, porque suena muy potente. Lo que pasa es que ya existía una película que se llamaba Peppermint Frappé. Y entonces dije, y como Chaití también era agudo, sonaba también, pues ya se quedó con Malasaña Chaití. ¿Y por qué sales tú en la portada? Porque por imposiciones de editorial tiene que ser una persona guapa. No, pues en realidad es una idea de la editorial y la idea es que se me identifique un poco con el protagonista y con el estilo más bien, ¿no? Para... El efecto Sarmentero. El efecto Sarmentero, ya es el nombre que le han dado. Pero es una buena pregunta. Pero ha quedado guay.
No, nada, queda guay, con la taza y todo. Claro, si es que además- Y la receta del chai tea para que os interesa. La receta del chai tea. Ah, la receta del chai tea. Bueno, si queréis probarlo, he traído el termo bien para vosotros. Lo único que no tiene mucho azúcar, pero le podéis echar azúcar. No le pusiste la receta, ¿no? Sí, en el primer capítulo, el segundo capítulo, que el protagonista Sí, pero no la pusiste aparte, vale. hace la lista de la compra Sí. y ahí señala los ingredientes que son necesarios. Y que evidentemente no revelaré. Bueno, pues si queréis, brindamos ahora con un vinito por el libro y podemos hacer el coloquio de una forma más informal. ¿Qué os parece? Muy bien. Mira.